Estaba allí, en la sala del tribunal, sintiendo el peso de 24 años de recuerdos y silencios aplastándome los hombros. La luz que se colaba por los altos ventanales de esta imponente estructura de mármol y granito en el corazón de Madrid me parecía fría, distante, como si la justicia misma fuera una entidad de hielo. El zumbido de los murmullos, el olor a perfume caro y a cuero viejo, todo era abrumador. Me aferraba a la mano de mi hijo, José, quien, a su vez, me ofrecía un ancla silenciosa y firme. A mi otro lado, Laura, mi hija, dibujaba febrilmente en su cuaderno, una forma de canalizar la tensión que sentíamos todos. Nos habíamos sentado al fondo, como fantasmas que observaban su propia exhumación. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? ¿Cómo era posible que después de 2 décadas de ser una sombra en su vida, o más bien de que él fuera una sombra en la nuestra, Carlos Hart, sí, Hart, aunque ahora era Industrias Vega, me arrastrara de vuelta a su mundo? Para entenderlo tenemos que retroceder a una noche que nunca olvidaré, hace más de 20 años, en nuestro pequeño piso de Sevilla. No sé si llovía a cántaros o solo chispeaba, la verdad, pero el sonido de la lluvia contra la ventana se grabó en mi memoria. Lo que sí recuerdo, con una claridad dolorosa, es la prueba de embarazo en mi mano temblorosa. 2 líneas rosas, una sentencia de felicidad que se transformó en pura agonía. Gemelos nos había confirmado el médico por la mañana. José y Laura. Mi corazón se hinchó de una alegría tan grande que casi me ahogaba. Habíamos estado casados 2 años, un torbellino de amor que, para mí, había parecido sacado de un cuento de hadas. Él era brillante, ambicioso, magnético. Creía que juntos conquistaríamos el mundo, que tendríamos una familia grande y ruidosa, con niños corriendo por la casa. ¡Qué ingenua era! Cuando Carlos llegó a casa esa noche, sacudiéndose la lluvia del abrigo, su cara era una máscara que nunca le había visto, una expresión de resolución fría, desprovista de cualquier calidez. María, dijo, sin siquiera el habitual beso de bienvenida, tenemos que hablar. El gozo en mi pecho se congeló al instante. Caminó hacia el pequeño escritorio junto a la ventana, donde estaba su maletín. No me miraba a mí, sino a la ciudad extendiéndose bajo nosotros, un paisaje de oportunidades que ya reclamaba como suyo. Me han ofrecido un puesto de socio en la firma, soltó, su voz plana, sin una pizca de emoción. Es un gran paso, de esos que te preparan para toda la vida. Habrá cenas, galas, contactos, una cierta imagen que mantener. Carlos, eso es maravilloso. Me acerqué a él intentando besarle. Deberíamos celebrarlo. Y yo también tengo noticias, las más increíbles. Déjame terminar, me cortó, girándose por fin para mirarme. El brillo que siempre había encontrado en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una luz pragmática y helada. Esta vida, la que estoy a punto de empezar, requiere un tipo de compañera. Alguien sin ataduras, alguien que pueda moverse en los círculos adecuados sin complicaciones. La palabra flotó en el aire entre nosotros como una espada. Complicaciones. Mi mano fue instintivamente a mi vientre a un plano. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto no funciona. Soltó, sus palabras brutalmente concisas. Este matrimonio, esta vida, fue un escalón, María. Ahora estoy en el camino principal, y es un camino que debo recorrer solo. La habitación empezó a dar vueltas. La sangre me rugía en los oídos, un sonido que ahogaba el tamborilear de la lluvia. ¿Un escalón? Carlos, soy tu esposa. Te amo.
hemos construido esta vida juntos. ¿Crees que esto es una vida? Se burló, señalando nuestro modesto apartamento. Esto es un kit de inicio. Yo estoy yendo a la realidad. Las lágrimas me empaparon la cara mientras la horrible realidad de sus palabras se estrellaba contra mí. Me estaba dejando. Así, sin más. Saqué la prueba de embarazo de mi bolsillo, mi última carta desesperada. Pero no puedes. Carlos, estoy embarazada. Miró la prueba, luego mi rostro, y por una fracción de segundo vi un destello de algo, quizás sorpresa, incluso miedo, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa misma determinación helada. Entonces es aún más imperativo que terminemos con esto ahora, dijo suavemente, su voz una caricia venenosa. Esa es una complicación que simplemente no puedo permitirme. Abrió su maletín y sacó un solo documento doblado y un bolígrafo, papeles de divorcio ya preparados. Seré generoso, dijo, como si hablara de una transacción comercial. Te daré el apartamento y suficiente para que te arregles unos meses, pero no usarás mi nombre y no me contactarás nunca. El niño o los niños son tu responsabilidad. Luego sacó otro documento, una sola página de texto legal denso. Y esto, dijo, deslizándolo por la mesa, es una formalidad, una renuncia a cualquier interés futuro en mis negocios, una ruptura limpia. Mis abogados lo redactaron. Fírmalo y obtendrás el acuerdo. También me entregó un sobre sellado. Esto es personal, un regalo de despedida por tus molestias. Aturdida, y completamente derrotada, miré al hombre que creía conocer y vi solo a un extraño. El amor de mi vida era un monstruo. A través de un velo de lágrimas, garabateé mi nombre donde él me indicó. No leí las palabras. ¿Para qué? Me estaba borrando, y él tenía todo el poder. Tomó los papeles de divorcio firmados, dejando el otro documento y el sobre sellado sobre la mesa. No miró hacia atrás al recoger su abrigo. Adiós, María, dijo, y salió por la puerta, dejándome sola con la tormenta, el silencio y los dos pequeños latidos del corazón que ahora eran míos, solo míos. El cuento de hadas había terminado. Un camino largo y difícil acababa de empezar. Me desplomé en el suelo, mis sollozos perdidos en el sonido de la lluvia, aferrándome al sobresellado que se sentía más como un insulto que como un regalo. Los primeros años fueron un torbellino de noches sin dormir, cambios de pañales y un miedo constante que me carcomía. Maria Hart se convirtió de nuevo en María Lutfala, despojándome del nombre del hombre que me había desechado como un trasto viejo. El dinero del acuerdo que él me había dado era una miseria, apenas suficiente para 6 meses, y mucho menos para criar a 2 niños. El apartamento que tan generosamente me había dejado era de alquiler, y el contrato terminaba en un año. Estaba completamente sola. Mis padres habían fallecido hacía años, y Carlos me había aislado sistemáticamente de los pocos amigos que me quedaban, considerándolos no lo suficientemente ambiciosos. Pero al mirar a mis 2 hermosos bebés, José y Laura, durmiendo plácidamente en su cuna compartida, supe que la desesperación era un lujo que no podía permitirme. El fuego del amor de una madre consumió las últimas lágrimas y forjó algo nuevo en su lugar. Acero. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Para un momento y reflexionar sobre todo esto, sobre lo increíblemente absurda que era esa situación. Recuerdo que a veces, cuando los niños dormían y yo me desvelaba, pensaba en mi padre. Él siempre decía, María, hija, ten cuidado con la gente que promete el oro y el moro. Lo que es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Él se refería a los charlatanes del mercado, pero
Ahora lo entendía de otra manera. El mundo de Carlos, sus promesas, todo sonaba tan perfecto, tan brillante. Y yo, que venía de un hogar de ingenieros y académicos, de gente que valoraba la honestidad y el trabajo duro, me dejé seducir. Es fácil ser arrastrada por el glamour, ¿no? Pensé que era amor, pero quizás solo era la ilusión de una vida que yo creía que me merecía. Y mira a dónde me llevó. Me pregunto qué habría pensado mi padre de todo esto, del imperio que se construyó sobre su trabajo y mi ingenuidad. La verdad, todavía me cuesta procesar que pude ser tan ciega. No lo sé. Solo sé que, a pesar de todo, nunca permití que esa ceguera me definiera. Y eso, supongo, es una victoria. Bueno, volvamos a lo que nos ocupa antes de que me ponga demasiado sentimental. Me mudé a un pueblo pequeño y asequible a varios cientos de kilómetros de allí, en la provincia de Huelva, un lugar donde nadie conocía mi historia. Hacía dos, a veces tres, trabajos mal pagados al mismo tiempo. Camarera, limpiadora de oficinas, reponedora de estanterías por la noche. Cada euro que ganaba lo ahorraba. Cada momento que no pasaba con mis hijos, lo pasaba trabajando. El sobre sellado que Carlos me había dado permanecía sin abrir, guardado en una caja de fotos antiguas. No podía soportar mirarlo. Lo veía como el último insulto condescendiente de un hombre que ahora despreciaba. Aquel tiempo fue agotador, una maratón de resistencia. Recuerdo un día, José tendría unos 5 años, y me preguntó por qué yo no jugaba con él como las otras madres. Se me partió el alma. Le expliqué que mamá tenía que trabajar mucho para que tuviéramos comida rica y una casa calentita, y él, con la sabiduría que solo los niños tienen, me dio un abrazo que me recargó el alma. A veces, por la noche, cuando el cansancio me pesaba y las deudas me ahogaban, me sentaba junto a la ventana de la pequeña cocina de nuestro nuevo apartamento y simplemente miraba las estrellas, las mismas estrellas que mi padre me había enseñado a identificar. Él era un hombre brillante, un profesor de ingeniería que pasaba horas en su garaje de Sevilla, rodeado de diagramas y herramientas, y siempre había creído en la innovación, en el futuro. Él fue quien me inculcó la pasión por aprender y por crear, aunque yo la canalizara a través de la repostería. Pensaba en su ética, en su honestidad, y me decía a mí misma, tú no eres como Carlos, tú eres como tu padre. Su recuerdo me daba fuerzas. Cuando José y Laura comenzaron el colegio, aproveché las preciosas horas del día para estudiar. Me matriculé en cursos online, primero de gestión empresarial, luego de gastronomía, canalizando mi pasión por la repostería en una habilidad tangible. Las noches ya no estaban llenas de preocupación, sino de libros de texto y manos llenas de harina. Empecé poco a poco, vendiendo tartas y pasteles desde mi pequeña cocina en las cafeterías locales. Mi reputación creció. A la gente le encantaban mis creaciones, no solo por su sabor, sino por el corazón que ponía en cada una. En 5 años, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de un pequeño local en la calle principal, un lugar un poco destartalado, pero lleno de potencial. Lo llamé la doble tentación, en honor a mis dos tentaciones favoritas, mis hijos. La panadería se convirtió en el corazón de la comunidad. María estaba allí antes del amanecer, sus manos hábilmente amasando la masa, y estaba allí mucho después del anochecer, cuadrando las cuentas. José y Laura crecieron en esa panadería. Hacían sus deberes en una pequeña mesa en la esquina, el aire lleno del aroma a canela y chocolate derretido. Aprendieron el valor del trabajo duro, no con sermones, sino viendo a su madre construir un imperio de la nada. Pasaron 20 años.
El pequeño local se expandió al edificio adyacente. La doble tentación se convirtió en una marca regional muy querida, con 2 locales más en pueblos vecinos. Yo ya no era la mujer destrozada que Carlos había abandonado. Era una empresaria respetada, un pilar de mi comunidad y una madre orgullosa y amorosa. José estudiaba Derecho en la universidad pública, un joven tranquilo e intenso con el sentido de la justicia de su madre. Laura era una artista en ciernes, un espíritu libre con una lealtad feroz a su familia, asistiendo a una prestigiosa escuela de arte con una beca. Conocían la verdad sobre su padre, no una versión edulcorada, sino la cruda y dolorosa historia de su abandono. Esto no los había amargado, sino que los había unido a los tres en una unidad inquebrantable. Una fresca tarde de otoño, mientras empaquetaba un pastel de boda personalizado, un hombre con un traje impecable entró en la panadería. Se veía claramente fuera de lugar entre la acogedora decoración y los dulces aromas. ¿Es usted la señorita María Lutfala?, preguntó, su tono formal. Soy María, dije, secándome las manos en el delantal. El hombre me entregó un sobre grande y crujiente de tamaño legal. Ha sido notificada, dijo, y se giró y salió sin decir una palabra más. Con dedos temblorosos abrí el sobre. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras leía la jerga legal. Era una citación, un aviso formal para asistir a la lectura del último testamento de un tal Carlos Hart. Había muerto repentinamente, un ataque al corazón masivo a la edad de 48 años. La habitación pareció inclinarse. Después de 20 años de silencio absoluto, 20 años de ser un fantasma, me había arrastrado de nuevo a su mundo. Un frío pavor mezclado con una oleada de antigua ira me invadió. Su amante, una mujer llamada Ana Ruiz, que a menudo aparecía en las revistas del corazón, estaba solicitando ser nombrada única albacea de su vasto patrimonio. La citación era una formalidad legal para notificar a todos los posibles herederos. Casi tiré la carta a la basura. ¿Qué podría tener que decirme ahora? ¿Qué juego enfermizo estaba jugando desde la tumba? Pero esa noche, al mirar a mis hijos, ahora jóvenes adultos en el umbral de sus propias vidas, supe que tenía que ir. No por mí, no por ninguna esperanza de dinero, sino por ellos, por los 2 hijos que él nunca había conocido, nunca reconocido, nunca amado. Este era el capítulo final de una historia que él había comenzado 2 décadas atrás, y yo estaría allí para verla terminar. ¿No los parece una ironía cruel? Él, que siempre quiso borrarme, ahora me forzaba a volver a su escenario. La citación estuvo en la encimera de mi cocina durante 3 días, un rectángulo blanco de temor en mi vida por lo demás ordenada. Aún no les había dicho a los mellizos. ¿Cómo podría? ¿Cómo explicar que el fantasma que había perseguido sus vidas ahora exigía mi presencia? Mi primer instinto fue ignorarla, tirarla al fuego y fingir que nunca llegó. El mundo de Carlos, de negocios despiadados, finanzas de alto riesgo y relaciones de prensa rosa, estaba a un universo de distancia de mi cálida panadería y la vida tranquila que tan minuciosamente había construido. No quería nada de eso, pero el nombre del bufete de abogados en el membrete, Abogados Roca en Asociados, agitó un leve recuerdo. No era el bufete al que Carlos había pertenecido cuando me dejó. Era un nombre más antiguo, más establecido. Impulsada por una curiosidad que no pude sofocar, los busqué. La firma era ancestral, una de las más antiguas de la ciudad, conocida por manejar fortunas antiguas y fideicomisos familiares complejos. Parecía una elección extraña para un conquistador corporativo moderno como Carlos. Justo cuando estaba a punto de cerrar el portátil, sonó mi teléfono.
Era un número privado. Señorita Lutfala, inquirió una voz ronca. Sí, ¿quién es? Mi nombre es Howard Davis. Soy socio principal en Roca en Asociados. Confío en que recibió nuestra correspondencia sobre el patrimonio del señor Carlos Hart. Mi columna vertebral se puso rígida. Sí, y con todo el debido respeto, señor Davis, no tengo interés en el patrimonio del señor Hart. Su mundo no tiene nada que ver con el mío. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señorita Lutfala, María, yo conocí a su padre. Era un asociado junior cuando buscó asesoramiento en mi firma, hace muchos años. Era un hombre brillante, un innovador. Esto era inesperado. Mi padre, un profesor de ingeniería, había fallecido un año antes de que yo siquiera conociera a Carlos. Había sido un alma académica gentil que trasteaba sin cesar en su garaje. ¿Mi padre? Pregunté, confundida. Sí, por eso la insto personalmente a asistir a la lectura. Entiendo su reticencia. Créame, he seguido la carrera del señor Hart a lo largo de los años. Pero debo hacerle ver que su presencia no es una mera formalidad. Es esencial. Su voz estaba imbuida de una extraña urgencia. Antes de que pudiera preguntarle más, otra llamada entró. Miré la pantalla. Era un número de Madrid. Por una corazonada puse al señor Davis en espera. Hola, ¿es María Lutfala? La voz era cortante, pulcra y rebosaba desdén. Era una voz acostumbrada a obtener lo que quería. Sí, soy Ana Ruiz, anunció la mujer, como si yo debiera sentirme honrada. Estoy segura de que sabe quién soy. Llamo por esta ridícula notificación legal que le han enviado. Permítame ser perfectamente clara. Usted no es bienvenida. El pasado de Carlos está muerto, y usted también, en lo que a su vida respecta. Cualquier patético intento de conseguir dinero no funcionará. El patrimonio es mío. Manténgase alejada o mis abogados la enterrarán en litigios que usted no podrá pagar. ¿Me entiende, panadera? La pura audacia, la condescendencia venenosa me provocaron un arrebato de ira. El miedo y la confusión que había estado sintiendo se quemaron, dejando paso a una rabia fría y pura. La pequeña panadera había sobrevivido 20 años sin una pizca de Carlos Hart. Había construido una vida, un negocio y una familia con sus propias manos. Gracias por su llamada, señorita Ruiz, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Su preocupación ha sido anotada. Nos veremos en el tribunal. Colgué antes de que Ana pudiera responder y volví a la otra línea. Señor Davis, he cambiado de opinión. Dígame cuándo y dónde. Esa noche senté a José y Laura a la familiar mesa de la cocina. El aroma a pan recién horneado aún flotaba en el aire. Puse la citación entre ellos y les expliqué todo. La noticia de la muerte de Carlos, la citación, la extraña llamada del viejo abogado y la llamada amenazante de su amante. El rostro de José se endureció, su mandíbula apretada en una línea protectora que me recordaba tanto a mi propio padre. Te amenazó después de todo lo que hizo. Laura, siempre la más emotiva de los dos, estiró la mano por la mesa y tomó la mía. Mamá, no tienes que hacer esto. No necesitamos nada de él. Te tenemos a ti. Eso es lo único que siempre ha importado. Lo sé, cariño, dije, apretando su mano. Y no voy por dinero. Voy porque durante 20 años pretendió que vosotros no existíais. Intentó borrarnos. Y esa mujer, su pareja, cree que tiene derecho a amenazarme, a llamarme nadie. Miré a mis dos increíbles hijos, la prueba viviente y respirante de un amor que Carlos había intentado desechar. Él no tiene la última palabra. Nosotros sí. Vamos a entrar en esa sala de tribunal y les vamos a mostrar lo que tiró a la basura. Lo haremos con dignidad y fuerza.
lo haremos por nosotros. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Esto no era por una herencia, era por cerrar un capítulo doloroso en nuestros propios términos. Era por levantarnos juntos como familia. Fui a mi habitación y saqué una vieja caja polvorienta del fondo de mi armario. Dentro, bajo fotos descoloridas de mis padres, estaba el sobresellado que Carlos me había dado hacía tantos años. Por primera vez, no sentí dolor al mirarlo, solo una fría resolución. Cogí el sobre y el otro documento legal que me había dejado y los puse en mi bolso. Fueran lo que fueran, eran parte de la historia, y finalmente estaba lista para escuchar el final. El viaje a Madrid fue un viaje en el tiempo. A medida que el familiar horizonte de la ciudad se alzaba ante nosotros, un nudo de ansiedad se apretaba en mi estómago. Esta era la ciudad de Carlos, un monumento de hormigón y cristal a la ambición que lo había consumido. Cada edificio imponente parecía despreciarnos, un recordatorio del mundo del que había sido exiliada. José conducía, su mano firme en el volante, su expresión ilegible. Laura estaba sentada atrás, dibujando furiosamente en su blog, canalizando su energía nerviosa en la página. Los miré, ahora con 24 años. Eran adultos, fuertes y compasivos, las dos mejores partes de mi vida. Eran mi victoria. Pasara lo que pasara hoy, yo ya había ganado. Habíamos reservado una habitación en un hotel modesto, un marcado contraste con la opulencia de 5 estrellas que Carlos sin duda habría preferido. Yo había insistido en pagarlo todo yo misma. No aceptaría nada de su patrimonio, ni siquiera una asignación de viaje ordenada por el tribunal. Elegí mi atuendo con cuidado, un sencillo y bien entallado vestido azul marino, elegante pero discreto. Era el uniforme de una mujer segura, exitosa y que no le debía nada a nadie. José vestía un traje oscuro, pareciendo más un joven abogado que un estudiante. Y Laura llevaba un sencillo y elegante vestido negro, su toque artístico solo visible en un collar de plata único que había diseñado ella misma. Éramos los Lutfala, un frente unido. El Tribunal de lo Civil estaba alojado en un imponente edificio antiguo de granito y mármol. Sus grandiosos y resonantes pasillos estaban diseñados para intimidar, para hacer que el individuo se sintiera pequeño e insignificante. A medida que caminábamos hacia la sala del tribunal designada, sentimos el cambio en la atmósfera. El aire se volvió denso con el aroma a perfume caro, cuero y derecho. Los susurros nos siguieron por el pasillo. ¿Quiénes son? No sabía que Carlos tenía otros parientes. Y entonces la vimos. Ana Ruiz estaba en el centro de una pequeña multitud aduladora, presidiendo como una reina. Era exactamente como aparecía en las revistas. Alta, increíblemente delgada, envuelta en ropa de diseñador y goteando diamantes que brillaban con crueldad bajo las luces del juzgado. Su rostro, una obra maestra de sutileza cosmética, registró un destello de sorpresa. Luego se endureció en una máscara de puro desprecio al vernos. Deliberadamente nos dio la espalda, una clara y pública desestimación. El mensaje era obvio. No pertenecéis aquí. Sentí un temblor de mi antigua inseguridad, la sensación de ser la chica del lado equivocado de las vías. Pero entonces sentí la mano de José en mi brazo, una presión firme y tranquilizadora. Levanté la vista y me encontré con su mirada, y vi mi propia fuerza reflejada en él. Tomamos nuestros asientos al fondo de la sala, una pequeña isla en un mar de rayas finas y seda. La sala estaba abarrotada. A un lado se sentaban sus compinches corporativos, hombres con sonrisas depredadoras y ojos fríos. Al otro, los amigos de Ana, mujeres de la alta sociedad que nos miraban a mí y a mis hijos como si fuéramos un olor desagradable.
Al frente, Ana estaba sentada junto a un abogado elegante y de aspecto caro. Se inclinó y le susurró algo, y él nos miró por encima del hombro, con una sonrisa burlona en los labios. Un hombre mayor con ojos amables y una postura ligeramente encorvada se acercó a nosotros. «¿Señorita Lutfala?», preguntó suavemente. Era Howard Davis. «Sí», respondí, estrechando su mano extendida. «Me alegro mucho de que haya venido», dijo, su mirada yendo brevemente hacia José y Laura con una expresión de profunda simpatía. «Por favor, no deje que este ambiente la intimide. Solo escuche. Eso es todo lo que necesita hacer». Me dio un pequeño y tranquilizador asentimiento antes de retirarse a un asiento al otro lado del pasillo. La puerta de la cámara del juez se abrió y un alguacil llamó: «Todos en pie». Un juez imponente, con una melena de pelo blanco, entró y tomó asiento. Presidiendo el honorable juez Soto. «Pueden sentarse». La sala quedó en silencio. El juez Soto revisó los documentos que tenía ante sí, su expresión severa. «Estamos aquí para la lectura del último testamento de Carlos Hart. Soy consciente de que se trata de un patrimonio de alto perfil y las emociones pueden estar a flor de piel. No toleraré ningún exabrupto. ¿Se entiende?». Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Ana se sentó un poco más erguida, una sonrisa de suficiencia y posesión en su rostro. Esta era su coronación. Yo respiré hondo, mi corazón latiendo un ritmo constante y desafiante. Estaba lista. Los fantasmas del pasado estaban todos reunidos en esta sala, y era hora de enfrentarlos. El juez Soto se ajustó las gafas y tomó el grueso documento encuadernado profesionalmente que representaba la suma de la vida de Carlos Hart. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de expectación. Para los tiburones corporativos, se trataba del destino de un imperio multimillonario. Para Ana Ruiz, se trataba de la validación de toda su existencia. Para mí, se trataba de un final. Este documento, comenzó el juez, su voz resonando en la sala silenciosa, es el último testamento de Carlos Hart, fechado el 12 de marzo de este año. Ha sido verificado y es legalmente vinculante. Ana se enderezó aún más. La fecha era reciente, muy dentro de su reinado como pareja de Carlos. Lanzó una mirada triunfante por encima del hombro hacia el fondo de la sala. Una mueca silenciosa y final hacia mí. El juez comenzó con las legaciones habituales. Una considerable donación a su alma mater. Varios millones de euros a una destacada fundación artística, cuyos miembros de la Junta, sentados en primera fila, asintieron con sombría satisfacción. Hubo regalos en efectivo más pequeños, pero aún sustanciales, a su Junta ejecutiva y personal. Con cada nombre leído, otro buitre quedaba satisfecho, y la tensión en torno a la herencia principal crecía. El abogado de Ana le dio una palmada tranquilizadora en la mano. Todo esto era un procedimiento estándar. Las trivialidades antes del evento principal. Ahora, continuó el juez Soto, pasando una página, llegamos a la cuestión de los efectos personales y propiedades. Leyó una lista asombrosa en su opulencia. Una villa en Mallorca, un ático en el barrio de Salamanca, una colección de coches deportivos de colección, un yate amarrado en Puerto Banús. Como se esperaba, cada artículo se lega a mi amada pareja, la señorita Ana Ruiz. Con cada palabra, la sonrisa de Ana se ensanchaba. Sus amigos detrás de ella intercambiaban miradas de complicidad. Todo iba según lo planeado. Ahora era oficialmente una de las mujeres más ricas de España. Yo la observaba, una extraña sensación de desapego me invadía. No sentía celos,
solo una curiosidad clínica. Esta mujer había construido su vida sobre los cimientos de mi dolor, y era tan dichosa, tan arrogantemente inconsciente de las grietas bajo sus pies. José estaba a mi lado, rígido, con una furia silenciosa. Laura había dejado de dibujar y miraba a Ana con una mirada intensa y analítica de artista, como si estuviera grabando este retrato de avaricia en su memoria. Finalmente, anunció el juez Soto, su tono cambiando casi imperceptiblemente. Ahora abordamos la disposición del activo principal del señor Hart, su participación controladora en Industrias Vega y sus holdings subsidiarios. Este era el momento. Toda la sala contuvo el aliento. Industrias Vega era un gigante, un conglomerado global en expansión valorado en miles de millones. Este era el gran premio. Ana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. El juez se aclaró la garganta. El testamento establece, a mi pareja, Ana Ruiz, le dejo mi participación restante del 10% en Industrias Vega, junto con todos los dividendos y derechos de voto asociados. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El 10%. El rostro de Ana se descompuso. La sonrisa triunfal desapareció, reemplazada por una máscara de incredulidad atónita. Se volvió hacia su abogado, sus ojos muy abiertos por el pánico. 10%. Es imposible. Es un error. Siseó, su voz un susurro penetrante que se extendió por la sala silenciosa. Su abogado parecía igual de desconcertado. Debe ser un error de transcripción, susurró de vuelta, hojeando frenéticamente su propia copia de los documentos. El juez Soto levantó la vista, su mirada severa. Señorita Ruiz, le advertí sobre los exabruptos. Luego volvió a mirar el testamento. No hay error. El testamento es bastante específico. 10%. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara, lo que nos lleva al resto del patrimonio. El juez dejó a un lado el testamento principal y tomó un archivo diferente. Era más antiguo, sus bordes ligeramente amarillentos. La disposición del otro 90% de Industrias Vega no se rige por este testamento. En cambio, está sujeta a un instrumento legal preexistente e irrevocable. Un acuerdo privado de fideicomiso y propiedad que antecede a la propia fundación de la compañía. Los abogados corporativos comenzaron a murmurar entre ellos, sus rostros marcados por la confusión. ¿Un acuerdo preexistente? ¿De qué hablaban? Carlos siempre se había presentado como el único fundador, el genio singular detrás del imperio. Ana estaba pálida, sus nudillos blancos mientras se agarraba a la mesa. ¿Qué acuerdo? Fui su pareja durante 8 años. Me lo contó todo. No hay ningún otro acuerdo. El juez Soto la ignoró, sus ojos escaneando el viejo documento. Este tribunal recibió una petición para desclasificar y hacer cumplir este instrumento tras la muerte del señor Hart. Es una carta fundacional de una sociedad holding llamada Ideas Innovación. Miró a las caras desconcertadas en la sala. Según este documento, Ideas Innovación fue la entidad original que poseía las patentes y el capital inicial para la tecnología que eventualmente se convertiría en Industrias Vega. El señor Hart fue nombrado director gerente, con derecho a un generoso salario y una participación del 10% por su rol gerencial. El 90% restante, la participación controladora, se mantendría en fideicomiso para el único y principal propietario de Ideas Innovación. El juez hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala antes de posarse con un peso deliberado y profundo en la mujer sentada tranquilamente en la última fila.
Me miró directamente a una mujer con la que tenía un deber fiduciario vinculante, la fundadora y accionista mayoritaria, señorita María Lutfala. La sala, que había estado zumbando con un bajo murmullo de anticipación, cayó en un silencio profundo y repentino. Las palabras del juez Soto: a mi pareja, Ana Ruiz, le dejo mi participación restante del 10%, parecieron flotar en el aire, negándose a disiparse. Una alucinación auditiva colectiva que nadie podía procesar del todo. La mente de Ana se quedó en blanco. La sonrisa triunfal de su rostro no tanto cayó como se congeló, una máscara grotesca de alegría que ya no encajaba con el guión. Su cerebro intentaba frenéticamente reorganizar las palabras en una frase que tuviera sentido. El 100% debió haber dicho, o quizás el 10% se destina a la caridad, y el resto, 10%. Su voz, que pretendía ser un susurro a su abogado, salió como un graznido ahogado que resonó en el silencio antinatural. Eso es imposible, es un error. Su abogado, un hombre conocido por su imperturbable compostura, parecía como si le hubieran golpeado. Hurgó en su copia del testamento, su rostro palideciendo mientras escaneaba el texto. No pudo encontrar ningún error. La tinta era clara, el lenguaje preciso. Una ola de conmoción y confusión se extendió por la sala. Los tiburones corporativos intercambiaron miradas desconcertadas y calculadoras. ¿Había un heredero secreto? ¿Una adquisición hostil desde más allá de la tumba? Carlos Hart había sido un hombre de control absoluto. Esto parecía un lapsus desconcertante e inusual. El juez Soto levantó la vista del testamento, su mirada recorriendo la sala, fría y autoritaria. Señorita Ruiz, le advertí sobre los exabruptos. Luego dejó a un lado el grueso documento moderno con un aire de finalidad. No hay ningún error en el testamento. Es bastante específico. Luego buscó un archivo diferente, uno que había estado sentado aparte en su banco. Era una carpeta más vieja y delgada, sus bordes amarillentos por el tiempo, atada con un simple cordel. El contraste era sorprendente. Uno era el legado que Carlos había creado públicamente, el otro un secreto que había enterrado. Esto, anunció el juez, su tono cambiando, volviéndose más pesado con el peso histórico, es porque la disposición del otro 90% de Industrias Vega no está y nunca ha estado regida por el testamento personal del señor Hart. En cambio, está sujeta a un instrumento legal preexistente e irrevocable, un acuerdo privado de fideicomiso y propiedad que antecede a la propia fundación de Industrias Vega. Sentí un extraño sobresalto, un destello de algo profundo en mi memoria. Al fondo de la sala me senté perfectamente quieta, una estatua en un mar de confusión. Mientras Ana entraba en pánico, yo simplemente intentaba respirar. El juez desató el cordel de la vieja carpeta con deliberado cuidado. Este tribunal fue solicitado por los fideicomisarios, la firma de abogados Roca y Asociados, para desclasificar y hacer cumplir este instrumento tras la muerte del señor Hart. Es la carta fundacional de una sociedad holding establecida hace 21 años. La compañía se llamó Ideas Innovación. Ideas, las iniciales flotaron en el aire y para mí fueron una llave que abría un candado profundo en mi mente. Un torrente de recuerdos fragmentados, dormidos durante 2 décadas, comenzó a precipitarse. Mi padre en su taller del garaje, el olor a soldadura y ozono en el aire, su rostro iluminado por la alegría del descubrimiento. Sostenía una placa de circuito, explicando con entusiasmo sin aliento el algoritmo revolucionario de compresión de datos que había perfeccionado. Cambiará todo, María, había dicho.
la forma en que almacenamos y enviamos información. Otro recuerdo, mi padre, semanas después, extendiendo papeles legales sobre la mesa de la cocina, una solicitud de patente. Tú firmas aquí como copropietaria, había insistido. Eres mi inspiración, cariño. Y además, siempre debemos mantenerlo en la familia. Ideas innovación. Innovación y desarrollo en algoritmos y sistemas. Mi propio nombre entrelazado con el legado de mi padre. Según este documento, la voz del juez cortó mi ensoñación, devolviéndome a la cargada sala del tribunal. Ideas Innovación fue la entidad original que poseía las patentes y el capital inicial para la tecnología que eventualmente se convertiría en la base de Industrias Vega. El señor Carlos Hart, un joven y prometedor ejecutivo en ese momento, fue nombrado director gerente de esta sociedad holding. Ana estaba de pie ahora, la mano restrictiva de su abogado apartada. ¿Qué acuerdo? ¿De qué está hablando? Carlos fue el fundador. Fue su genio, su visión. El juez Soto ni siquiera la miró. Continuó como si no hubiera hablado. El señor Hart estaba facultado para aprovechar esta propiedad intelectual para fundar una nueva corporación. A cambio de su experiencia gerencial y administración vitalicia, se le concedió un generoso salario y una participación del 10% en el proyecto. El 90% restante, la participación controladora de todo lo que siguió, se mantendría en fideicomiso para el único y principal propietario de Ideas Innovación. La sala estaba en silencio absoluto ahora, cada persona inclinada hacia adelante, atrapada en el inexorable tirón de la narrativa del juez. Esto no era solo la lectura de un testamento, era una exhumación. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un latido de tambor frenético y salvaje. Pude sentir la mano de José encontrando la mía, su agarre firme y reconfortante. Laura, a mi otro lado, estaba paralizada, sus ojos de artista muy abiertos, absorbiendo cada destello de emoción, cada matiz del drama que se desarrollaba. El juez Soto hizo una pausa, levantando la vista del documento antiguo. Su mirada pasó por los rostros atónitos de los miembros de la Junta, por la boca abierta del abogado de Ana, por la propia Ana, que ahora temblaba. Una estatua de rabia y confusión. Sus ojos recorrieron toda la longitud de la sala hasta que se posaron con un peso deliberado y profundo en la mujer olvidada, sentada tranquilamente en la última fila. Me miró directamente a mí, a una mujer con la que el señor Hart tenía un deber fiduciario vinculante de por vida. La fundadora beneficiaria y accionista mayoritaria del 90%, señorita María Lutfala. Durante un solo momento suspendido, el mundo se detuvo. El nombre, mi nombre, resonó en la sala de mármol, imbuido de un poder que nunca había conocido. Entonces, desde la parte delantera de la sala, llegó el sonido. Comenzó como un jadeo ahogado, y luego se abrió paso por la garganta de Ana, un chillido crudo y gutural de negación puramente animal. ¡No! El grito destrozó el decoro de la sala. Fue el sonido de un universo colapsando. ¡Eso es mentira! ¡Una falsificación!, chilló. Su cuerpo temblaba violentamente. Señaló con un dedo tembloroso y adornado de diamantes hacia mí. Su rostro, una máscara contorsionada de incredulidad y odio. Él me dejó por una razón, porque ella no era nada, una panadera de pueblo. Él lo construyó todo. Fue su trabajo, su lucha, es mío. El juez Soto golpeó su mazo, el fuerte chasquido como un disparo. Señorita Ruiz, la declararé en desacato. Pero ya era demasiado tarde. La sala había caído en el caos.
En medio del pandemonio, mi mente, extrañamente clara, realizaba un último y horripilante cálculo. Mis manos, moviéndose con voluntad propia, buscaron en mi bolso. Mis dedos rozaron las 2 hojas de papel que había guardado durante 20 años. El sobresellado se sentía pesado, un depósito de viejo dolor. Con dedos temblorosos lo abrí. Dentro no había una carta, sino un solo certificado de acciones con un elegante grabado. Era por 900 acciones de una empresa llamada Ideas Innovación. Escondida detrás había una pequeña nota doblada escrita con la caligrafía arrogante e inclinada de Carlos. La desdoblé. Considera esto una indemnización. Dudo que seas lo suficientemente inteligente como para alguna vez descifrar su valor. El aliento abandonó mi cuerpo en un doloroso torbellino. La pura y asombrosa crueldad, la arrogancia. No solo me había desechado, me había ridiculizado, colgando las llaves de todo su reino ante mi cara, confiado en que yo lo vería como nada más que un papel sin valor, un insulto final. Mis dedos temblorosos fueron al otro documento, el que me había deslizado por la mesa en aquel apartamento azotado por la lluvia, el que había firmado a través de un velo de lágrimas. No era una renuncia. El encabezado, que nunca me había molestado en leer, era claro. Acuerdo de fideicomiso y gestión. Mi firma no era una renuncia, era un nombramiento. Yo había nombrado legalmente a Carlos Hart como gerente de mi propia empresa. El anciano abogado Howard Davis se materializó a mi lado, su presencia, un ancla de calma en la tormenta. Habló suavemente, su voz solo para mí. Su padre era un hombre brillante, señorita Lutfala, pero era cauto. Vio la ambición de Carlos y no confió plenamente en ella. Hizo que mi firma redactara este acuerdo para proteger su legado y protegerla a usted. Carlos lo firmó desesperado por conseguir las patentes. Su arrogancia consistió en creer que usted nunca descubriría su verdadera naturaleza. Levanté la vista de los documentos incriminatorios y reveladores en mis manos. Vi a Ana colapsar finalmente en su silla, su cuerpo sacudido por sollozos histéricos y silenciosos mientras su abogado intentaba consolarla. Vi a los miembros de la junta corporativa en un frenético conciliábulo, sus rostros pálidos. Vi el imperio que Carlos había construido, no como su monumento, sino como una casa que él había edificado en mi propio jardín, mientras me decía que no tenía hogar. Carlos no me había dejado una fortuna, me había dejado un ajuste de cuentas, y ahora y siempre era mío para ordenar. Aquí, mi hija Laura me contó más tarde que todo se sintió como una pintura desgarrándose. Él la estaba dibujando a Ana con esa sonrisa petulante y de repente la expresión en el rostro de Ana se transformó en una grieta. Mamá me dijo días después, con esa mirada suya tan intensa, no fue solo shock, fue como si de repente todo su color se hubiera evaporado. Se dio cuenta de que era un fantasma, una falsificación, todo el tiempo. Y tú te volviste más real que nunca. Recordar su visión me da escalofríos. En el momento en que el mazo del juez Soto cayó por última vez, el dique de la forzada civilidad en la sala del tribunal se rompió. Un tsunami de ruido se abatió sobre nosotros mientras los reporteros que habían estado acechando en la galería avanzaban a raudales. Los flashes parpadeaban como relámpagos, convirtiendo la escena en una serie de fotografías crudas y descoloridas. Las preguntas gritadas se convirtieron en un rugido incoherente. Instintivamente me moví para proteger a José y Laura, mis brazos formando una barrera protectora mientras el señor Davis nos guiaba a través del gentío hacia una salida privada. Alcanzamos a ver una última imagen hiriente de Ana Ruiz desplomada en su silla,
Una muñeca de porcelana hueca, abandonada en los escombros de su propia vida. La tormenta nos siguió. Furgonetas de noticias acampaban frente a nuestro hotel. Sus antenas parabólicas apuntaban como armas. Mi rostro, un nombre que nadie conocía esa mañana, ahora aparecía en todos los canales de noticias y sitios web. Los titulares eran un frenesí de hipérbole. La panadera millonaria, la heredera oculta de Hart, la amante recibe su merecido. De vuelta en la tranquila anonimia de nuestra habitación de hotel, la irrealidad total del día se apoderó de nosotros. Por un largo momento, los tres nos quedamos allí. El rugido amortiguado de la ciudad, una banda sonora distante para nuestro silencioso shock. Laura fue la primera en moverse, hundiéndose en el borde de una cama y soltando un largo y tembloroso aliento. José estaba junto a la ventana, de espaldas a la habitación, sus hombros rígidos mientras miraba la vasta ciudad que ahora era imposiblemente nuestra. Los miré a mis hijos, los dos anclas de mi vida. ¿Estáis bien?, pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. José se giró, sus ojos ardiendo con una luz protectora y feroz. «Que si estamos bien, mamá. ¿Y tú? Durante 20 años has cargado con esto. Lo construiste todo para nosotros de la nada, mientras él jugaba a ser rey en un trono robado». La ira en su voz no era por los años perdidos de lujo, sino por los años de lucha que su madre había soportado sola. Laura sacó su cuaderno de dibujo, sus manos moviéndose con una energía frenética. «Sigo viéndolo», murmuró, sin levantar la vista. La cara de esa mujer cuando el juez dijo tu nombre. No fue solo shock, fue evaporación, como si se diera cuenta de que había sido un fantasma todo el tiempo. Levantó la vista hacia mí, sus ojos muy abiertos con un asombro incipiente. «Nunca te venció, mamá. Ni siquiera cuando no teníamos nada, él nunca te venció de verdad». En esa pequeña y genérica habitación de hotel, rodeada de la familia que había forjado en los fuegos del abandono, sentí que los últimos temblores del shock daban paso a una calma profunda e inquebrantable. Esto no era una lotería que había ganado, era un ajuste de cuentas, era el universo equilibrando sus cuentas. Caminé hacia José y le puse una mano en el brazo. «No nos venció porque nuestros cimientos eran reales», dije, mi voz imbuida de una nueva y tranquila autoridad. «Estaban construidos sobre el amor y el trabajo duro. Los suyos estaban construidos sobre una mentira, y las mentiras, por muy grandes que sean, acaban colapsando». Esa noche no dormí. Me quedé con las luces apagadas, viendo la ciudad brillar, no con avaricia, sino con una sensación de inmensa y sobria responsabilidad. Este imperio, construido sobre el genio de mi padre y manchado por la codicia de Carlos, era ahora mi carga y mi oportunidad. No pensaba en el dinero, pensaba en los miles de empleados, el impacto de la empresa en el mundo y el nombre que mi padre había dejado a mi cuidado. Mi primera llamada a la mañana siguiente fue a Howard Davis. Mis instrucciones fueron claras y precisas. No era un ángel vengador, sino una empresaria. Convoqué una reunión de la Junta de Emergencia para la semana siguiente. Entrar en la sala de la Junta de Industrias Vega fue como adentrarse en el corazón de la ambición de Carlos. La larga e imponente mesa estaba tallada en una sola pieza de caoba. Las sillas eran tronos de cuero negro. Ventanas de suelo a techo mostraban una vista panorámica de la ciudad, un territorio conquistado puesto a los pies de su amo. El aire era denso con el olor a poder, masculino y sofocante. Los miembros restantes de la Junta, hombres con ojos fríos y sonrisas depredadoras, ya estaban sentados. Me observaron entrar,
sus expresiones una calculada mezcla de aprensión y condescendencia. Me estaban evaluando, esperando una viuda afligida o una panadera asustada a la que pudiera manipular fácilmente. No esperaban a María Lutfala. Entré flanqueada por José y el señor Davis, y su sola presencia cambió la dinámica de la sala. No tomé el asiento de cabecera, el asiento de Carlos. Elegí una silla a un lado, un movimiento deliberado que declaraba que la antigua jerarquía había muerto. Buenos días, señores, comencé, mi voz resonando con una claridad que exigía atención. El temblor nervioso que había temido estaba ausente, reemplazado por el tono firme de una mujer que había enfrentado cosas mucho peores que una sala llena de hombres arrogantes. Imagino que tienen muchas preguntas, seré directa. Durante los últimos 20 años he estado construyendo un negocio desde cero. Sé lo que significa pagar una nómina, gestionar el inventario, satisfacer a los clientes y crear algo de valor con mis propias manos. No soy ajena al mundo de los negocios. Simplemente soy ajena a este tipo de negocio. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asimilaran, mi mirada encontrándose con la de cada hombre. No estoy aquí para destruir Industrias Vega. Estoy aquí para reclamar su alma. Una tensión palpable llenó la sala. Este no era el discurso que habían anticipado. Habrá una auditoría completa y transparente de todas las finanzas de la empresa, con efecto inmediato. Las prácticas agresivas y destructivas por las que esta empresa se ha hecho famosa terminarán. Nuestro enfoque ya no estará únicamente en los beneficios del próximo trimestre, sino en el crecimiento sostenible a largo plazo, en el bienestar de los empleados, en la innovación ética. Nos convertiremos en una empresa que construye, no solo adquiere, que crea, no solo consume. Me puse de pie, mi pequeña figura dominando el espacio. Tienen una elección, concluí, mi voz no dejando lugar a la negociación. Pueden abrazar esta nueva dirección y ayudarme a construir una empresa de la que nuestros hijos puedan sentirse orgullosos. O pueden presentar su dimisión esta tarde. No hay una tercera opción. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el sonido de toda la filosofía de Carlos Hart siendo desmantelada en menos de 5 minutos. En las semanas siguientes, el karma de la vida de Carlos continuó su curso implacable. Mientras yo trabajaba con el señor Davis para limpiar la casa que él había dejado atrás, el verdadero estado de la herencia de Ana Ruiz se hizo dolorosamente público. Las deudas personales de Carlos eran asombrosas. Su participación del 10% fue devorada por los acreedores antes de que ella viera un solo céntimo. Una foto de la prensa rosa la capturó mudándose del ático del barrio de Salamanca. Los porteros que una vez se inclinaban ante ella, ahora llevaban impasiblemente cajas a una simple furgoneta de mudanzas. Sus amigos de la sociedad, que habían acudido a su luz cuando brillaba, se dispersaron como insectos, susurrando que siempre habían sabido que había algo frágil en su posición. Había sido una reina en un reino alquilado, y su contrato había terminado. Meses después, estaba trabajando en mi nueva oficina. Había rechazado la opulenta suite de Carlos, eligiendo un espacio más pequeño y luminoso. En la pared colgaba uno de los cuadros abstractos de Laura, un remolino de color desafiante. En mi escritorio, una foto de los mellizos riendo fuera de La doble tentación. Era una habitación que me pertenecía. Mi asistente zumbó. Señorita Lutfala, hay una señorita Ruiz aquí para verla. No tiene cita. Que pase, dije, mi corazón firme. Ana era un espectro de lo que había sido. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por un vestido sencillo y mal ajustado.
Su rostro estaba pálido y demacrado. El fuego arrogante en sus ojos se había extinguido, dejando solo el cascarón hueco de su orgullo. Yo, yo solo quería verte, balbuceó Ana, su voz débil. Miró alrededor de la modesta oficina como si buscara una respuesta, intentando entender. ¿Por qué haces todo esto? Podrías haberte quedado con el dinero y vivir en una isla el resto de tu vida. ¿Por qué estás aquí en esta oficina, dirigiendo todo esto? Me recosté en mi silla, observando a la mujer que una vez me había despreciado tanto. No sentí triunfo, ni deseo de regodearme. Solo sentí una vasta y cansada piedad. Porque nunca se trató del dinero, Ana, dije suavemente. Hace 20 años, el hombre que amabas intentó borrarme. Tomó el trabajo de mi padre, su legado, y lo retorció en este monumento a su propio ego, todo mientras fingía que mis hijos y yo no existíamos. Él pensó que yo no era nada. Tú pensaste que yo no era nada. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando no un territorio conquistado, sino una ciudad llena de vidas que mi empresa ahora tocaba. Esto, dije, mi gesto abarcando todo, no es venganza. La venganza es un fuego que se consume, dejando solo cenizas. Esto es sobre un legado. Estoy construyendo algo que perdurará, algo de lo que mis hijos, José y Laura, puedan estar orgullosos de heredar algún día. Algo construido sobre la integridad, no sobre mentiras. Ana miró fijamente. La simple y devastadora verdad de mis palabras finalmente caló. Ella había construido su vida sobre el afecto de un hombre que había resultado tan inútil como sus promesas. Yo había construido mi vida sobre mí misma. No había nada más que decir. Ana se giró y salió de la oficina, no solo derrotada, sino irrelevante. No la vi irse. Mi mirada ya estaba en el futuro. En mi escritorio estaban los estatutos preliminares de una fundación benéfica en nombre de mi padre, que José me estaba ayudando a redactar. Junto a ellos, los primeros bocetos de Laura para un nuevo logotipo de la empresa, una imagen estilizada de dos jóvenes árboles entrelazados que crecían hasta convertirse en un árbol fuerte. No solo estaba limpiando una casa, estaba plantando un jardín en su lugar. Mi venganza no fue un solo acto de fuego en un tribunal. Fue el trabajo silencioso, diario y decidido de construir un mundo mejor que el que Carlos había dejado atrás. Y hoy, pues, sinceramente, no sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme. Otras, me pregunto si no debería haber elegido la isla y el dinero, ¿verdad? Es difícil saber si uno toma las decisiones correctas en la vida. Supongo que son las dos cosas, a partes iguales. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero esta vida es mía, y eso ya es